Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a esta entrega de Budismo con Todo, que tiene que ver con todo, pero hoy es particularmente especial. Hoy arranco una serie muy especial de este podcast, este pequeño podcast, pero que va a ser particular. Y se los confirma el hecho de que ahora ven que quien me acompaña no es mi compañera habitual. En esta oportunidad y para esta serie he invitado a mi señor padre, Luis del Alcázar Padre, a que me acompañe en esta serie. Y enfatizo que va a ser una serie, van a ser varias entregas, no determinada la cantidad todavía, en donde vamos a conversar acerca de un principio o del inicio de todo. Este podcast se llama Budismo con Todo, pero ¿por qué el budismo tiene que ver con todo? ¿Y por qué el budismo? ¿Por qué hemos utilizado el budismo como fuente para este podcast? Antes que nada y antes que dar detalle, gracias, señor padre, por aceptar esta invitación. Gracias por ser invitado. Para mí es un honor porque creo que va a servirnos a ambos y a las personas que te siguen, que son muchas. Yo soy el primero. El por qué vamos a empezar a estudiar la vida de un personaje como Sakyamuni, ¿no? Y para luego desarrollar toda la historia y llegar a la vida de Nichiren y su aplicabilidad en nuestra vida cotidiana. Básicamente ese es el resumen de lo que va a suceder. Me he propuesto salir, de hecho, con esta primera entrega hoy 15 de noviembre, porque hoy estamos celebrando el primer aniversario no estamos celebrando, estamos conmemorando el primer aniversario del fallecimiento de Daisaku Ikeda, que falleció el 15 de noviembre de 2023. Entonces, de forma muy simbólica, me propuse iniciar esta serie hoy, 15 de noviembre. En todo caso, es el día en que ustedes lo van a comenzar a ver. La idea, como ha comentado mi señor padre, es comenzar el diálogo, porque esto va a ser un diálogo, basado en quién fue ese personaje que produce, que genera todo lo que hoy conocemos como budismo. Y luego iremos a través de este análisis histórico o esta conversa histórica, atravesando no solamente su vida, sino qué pasó con el budismo después que fallece Sakyamuni. Dónde va, cómo llega, qué sucede, cómo se estructura. Y finalmente, después de esa expansión que tiene, cómo llega al Japón y cómo lo recibe en su época el personaje por el cual nosotros hoy practicamos Nam-myoho Renge-kyo, que es Nichiren. Y de hecho, incluso no me pongo fronteras para llegar hasta la vida de Nichiren, sino ir más allá. Después podremos eventualmente conversar acerca de qué pasó cuando murió Nichiren, qué pasó con el budismo, cómo se desarrolla su escuela, hasta que lleguemos al siglo XX y podamos desmenuzar mucho más de lo que ya desmenuzamos. Una pequeña biografía de los tres presidentes de la Soka Gakkai, el señor Sunesaburo Makiguchi, el señor Toda, el señor Daisaku Ikeda. Exacto. Ahora bien, ¿qué vamos a usar? Porque para mí es muy importante darle un énfasis a esto. ¿Qué vamos a usar para este intercambio? ¿Sí? ¿Cuál es el material que vamos a usar para poder compartir con todos los que escuchen este podcast? ¿Quién fue Sakyamuni? ¿Sí? Vamos a tener las principales fuentes que hemos tenido ambos, ¿sí? Es lo que ha escrito Daisaku Ikeda. Y yo quiero confirmar frente a mi padre lo siguiente. Yo era muy chamo, ¿sí? Cuando tú comenzaste a practicar, yo no había cumplido 6 años. ¿Okay? Y tú comenzaste a estructurar una biblioteca de materiales de budismo. Y en los años 80, Daisaku Ikeda edita 3 libros, que después los conocimos como una trilogía sobre la historia del budismo. Estos 3 libros se llaman, porque aún siguen disponibles en algunas tiendas, no solamente en versión impresa, de repente lo conseguimos hasta usados, pero la versión digital eventualmente también se consigue en algunas tiendas digitales de libros digitales. Y estos 3 libros son El Buda Viviente, Budismo del Primer Milenio y Budismo Chino. Estos 3 libros Daisaku Ikeda nos cuenta todo el recorrido que tuvo el budismo desde su nacimiento con Siddhartha Gautama, que ahora lo vamos a conversar, hasta que el budismo se expande y justamente llega a Japón. ¿Okay? Por otro lado, en la nueva revolución humana, Daisaku Ikeda dedica todo un volumen, el volumen 3, ¿sí? A su viaje cuando ya está viajando por distintos países del mundo, no solamente a visitar a miembros
que salieron de Japón, sino a buscar materiales. Eso después de 1960, naturalmente. Después del 60. Y en eso, o en varios de esos viajes los hace para buscar materiales para la construcción de la gran sede en el templo de esa época. Uh-huh. Y entre esos viajes, él obviamente visita la India. Uh-huh. En el volumen 3 de la Nueva Revolución Humana, habla de ese viaje a la India. Sí. Y nos dedica todo un capítulo que se llama Buda o el Buda, para otra vez contarnos toda esta historia que concierne a el desarrollo de la religión que hoy practicamos y la vida de ese personaje que hace que todo esto sea trabajable, ¿no? Entonces, en este intercambio que vamos a tener, ¿sí? Ambos hemos ya comenzado a leer, bueno, y lo que contaba es que yo siendo muy niño tuve acceso a esos libros que tú comprabas. Sí. Y estos 3 libros para mí fueron particularmente significativos en todo lo que incluyó el aprender qué es lo que yo estoy practicando, ¿sí? Y estamos hablando de que yo era muy chamo. Así que el releerlo ya de bastante grandecitos los dos, a mí personalmente me ha reconectado con esto que Ikeda Sensei nos intentó transmitir, de la importancia, la magnificencia de lo que significó la presencia de un hombre que lega una enseñanza como la que hoy conocemos, que es el budismo. Claro. Y uno de los aspectos que has mencionado, y es que cuando empecé a practicar aquí, porque yo no nací aquí, pero aquí conocí el budismo, una de las partes fundamentales que me llamó la atención era la teoría budista, la historia del budismo, y comencé a leer, hasta que alguien me dijo, es importante el estudio, pero no dejes de practicar Namyoho Renge Kyo, porque esa es la clave del cambio, ¿no? Sin embargo, eso fue el inicio y ha continuado a través de los años. Y en esta nueva etapa que Luis Alberto ha iniciado con sus podcasts, me ha llamado mucho la atención el espíritu de búsqueda que debemos tener los practicantes del budismo Nichiren, porque uno cree que, bueno, yo entono la ley, leo algunos escritos y ya. Creo que el espíritu de búsqueda nos los ha explicado muy profundamente nuestro mentor de Daisaku Ikeda, como que jamás nos demos por, digamos, por vencidos en el sentido de profundizar. ¿Por qué? Porque la Soka Gakkai a la que pertenecemos sigue a través de su departamento de estudio investigando y profundizando. Y de hecho, en el transcurso de estas conversaciones, vamos a ir descubriendo cómo se han ido transformando y descubriendo nuevos elementos también que nos van a ayudar. Sí. Hay 2 libros que también nos hemos dedicado a desmenuzar, que son el Sutra del Loto, la edición revisada con un apoyo fundamental de la Soka Gakkai, ¿sí? Y traducida o por lo menos el prólogo es de un señor llamado Carlos Rubio, si no me equivoco. Rubio. Que habla muy bien de lo que significa, lo que ha significado para la labor de traductores e investigadores el apoyo de la Soka Gakkai. Y por otro lado, todo lo que es la introducción del libro de los escritos de Nichiren Daishonin, que también tiene un valor profundo en cuanto a lo que significa historia. Sí. Así que todo esto va a estar incluido en este intercambio que estoy teniendo con mi padre. Y después de hacer este recorrido por lo que va a involucrar este intercambio en esta serie, ¿sí? Vamos a comenzar por tocar estos puntos iniciales. Pues. ¿Qué es budismo? ¿A qué se le llama budismo? ¿De dónde surge esta palabra? Exacto. Bueno, fíjese lo interesante de esto, ¿no? Hay un señor de nombre Burton Watson, que él es sinólogo. Honestamente, desconocía el significado, pero me preocupé por investigarlo. Y es un experto en digamos, la forma de expresión del chino y del japonés. Sí. Y este personaje, ya fallecido por cierto, fue muy reconocido a nivel internacional por sus excelentes trabajos de traducciones. Cuando uno puede reflexionar sobre cómo el budismo se transmitió, originalmente vamos a encontrar cómo fue primero las primeras fuentes, pero después también se han ido traduciendo. Y en esas traducciones
de alguna manera hay que irlas interpretando porque se va perdiendo cierta fidelidad, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el señor Watson hace una introducción de que muchas religiones, y habla del judaísmo, el cristianismo, se han preocupado por analizar la parte cronológica, histórica, ¿no? Sí. Pero a diferencia del budismo que estamos practicando, que proviene de la India, donde aparece Sakyamuni, justamente la tendencia de la cultura india es que no se preocupó por detallar cronológicamente con exactitud. Entonces las fuentes son diversas. Por escrito. Por escrito. La escritura no era muy respetada, usada. ¿Sí? De hecho, en esa época no existía. No, existía, pero no era una cosa que se fue cuentada, porque el pali o el sánscrito ya eran formas de escritura que existían, pero no era lo usual, se le daba mucho más valor a lo transmitido oralmente. ¿Sí? Por eso registro histórico no es tan fidedigno. ¿Okay? Las investigaciones o los investigadores que destacan es porque hacen este seguimiento y se escudriñan muchas tradiciones culturales, muchas parte inclusive de la mitología de todas estas regiones para ir puliendo y quedándose con lo que ellos consideran que es más cercano a lo que pudo haber pasado. Cierto. Pero una de las cosas que de hecho compartía contigo antes es que el presidente, que es muy enfático en esta parte que acabas de mencionar, de el dato histórico como tal, preciso, de esto pasó en tal día y en tal lugar, y que exista un escrito, ¿no?, de eso, desafortunadamente no lo vamos a tener tan disponible, o no existen tantas fuentes precisas de esa índole cuando hablamos de budismo, al igual que de otras religiones, ¿ok? Porque de las religiones, sobre todo más antiguas, lo único que se tienen son los textos sagrados, ¿no? Los textos religiosos que se supone que forman el dogma que todo el mundo tiene que seguir sin, ¿cómo se llama? Sin hacerle juicio. Sin hacer exactamente ninguna evaluación de su certidumbre, sino esto es lo que es, ¿no? Y en el caso del budismo no va a ser distinto en una gran parte de sus fundamentos. Sin embargo, él también va a tener como recurso los estudios y las investigaciones de gente muy respetable. Burton Watson es uno de ellos, las traducciones al inglés del chino, pero también historiadores, no solamente chinos, sino japoneses, que se dedicaron a escudriñar todo esto. Historiadores indios, ¿sí? Que provienen de la propia región, que pasan justamente a decir, esto tiene mucho más sentido de lo que pudo haber pasado que esto otro. Esto puede ser como una alimentación cultural y tradición. Sí, coincido contigo porque fíjate que en la introducción que hace este caballero de quien hemos hablado, ¿no? El señor Burton Watson, él habla que más allá de las investigaciones cronológicas, históricas, la secuencia fidedigna, el presidente Ikeda, al escribir, digamos, las obras de las que te has referido, el Buda viviente de la que vamos a empezar esta serie, él dice que más allá de enfatizar los aspectos históricos comprobables, recuerden que estamos hablando de una época muy, muy antigua, 2500 años atrás, pero los estudios se enfocan más hacia el estudio y la prevalencia de lo que se llama el Dharma. El Dharma es la ley. Más que nada se ha enfatizado en buscar los elementos que reafirmen el por qué se empieza a estudiar esto basado en este tipo de conceptos. Perfecto. De manera que el señor Ikeda dice que tomando en consideración estos estudios de este personaje, él se va a dedicar a exponer sus ideas a las que ha llegado basado en conjeturas lógicas, ¿no? Y entendibles más que dogmáticas. Esto tiene que ser así y no hay que cuestionar nada. De manera que creo que el basarnos en los estudios que ha hecho nuestro mentor, presidente Ikeda, son dignos de tomar en cuenta nosotros, los practicantes del budismo Nichiren, porque de ahí va a partir muchos conceptos que van a poder ser revisados, profundizados, actualizados, que nos van a servir en nuestra práctica diaria, sin duda. Sí. Fíjense qué va a pasar. Estas entregas, a diferencia de las entregas regulares que tengo con mi compañera Najo, van a ser más cortas. ¿Por qué? Porque va a ser una serie que van a tener esta temática específica que es la historia del budismo. Así que teniendo en cuenta que van a ser más cortas,
me interesa mucho terminar esta primera entrega, la apertura de esta serie, confirmando que budismo se refiere a toda la enseñanza que surge de este personaje, esta persona que vivió hace 2500 años en una región del norte de la India, lo que se asume que hoy es Nepal, ¿sí? Y que perteneció a una tribu. Era una de las tribus, de las tantas que existían en esa época, y que no era de las más poderosas. La tribu, el reino donde surge Sakyamuni, no era de las más poderosas. Tenía un ambiente, una circunstancia socioeconómica, sociopolítica, que era desventajosa frente a otras realidades. ¿Sí? Su familia, me refiero, su familia gobernante o regente. Así que en ese marco surge este personaje que se llama Buda, o que se le llamó Buda. Su nombre al principio se le identifica como Siddhartha Gautama. Al parecer no era propiamente un nombre que se le asignó, sino fue como se le reconoce como Siddhartha Gautama, y luego pasa a ser Sakyamuni, ya cuando salió del reino inclusive, porque ese nombre significa el sabio de los Sakya. Y los Sakya eran su tribu. De hecho, cierto, de hecho el texto del Buda viviente que estamos tratando de explicar o sobre reflexionar sobre esta obra, dice el presidente que Gautama era más bien como un diminutivo, no era el nombre original, ¿no? Entonces era más bien conocido como Siddhartha, ¿no? Entonces, fíjate que en los textos, cuando uno investiga o trata de investigar y se mete en Wikipedia, lo que fuere, otros sistemas de investigación, se le conoce Siddhartha Gautama, ¿no? Pero los textos más fidedignos hablan de que Gautama no era el nombre de pila. Era un apodo que se le ponía, que era exacto, de cariño, de estima, ¿no? Así que bien, con este principio, ¿okay? Con este inicio, comenzamos esta serie y vamos a terminar esta primera entrega. ¿Okay? Les confirmo que personalmente tengo una expectativa enorme de todo lo que podamos sacar de este intercambio, porque me interesa que sirva para acercar a muchas más personas a de dónde surge lo que hoy para nosotros es el budismo Nichiren de la Soka Gakkai, el budismo del Nam-myoho Renge-kyo, el budismo que tiene como objeto de devoción al Gohonzon y que se practica en la vida cotidiana basado en lo que promueven las actividades de la Soka. ¿Sí? Así que bueno, cerramos esta primera entrega con toda la invitación, con mucho cariño y mucha estima para que sigan compartiendo las próximas, que mi deseo es que salgan con mucha regularidad. Así que nos vemos en la próxima entrega.